Los ejércitos son el factor más importante en la evaluación de potencia relativa de una nación. Pero, ¿cuáles son los ejércitos más poderosos de cada época? En un sistema anárquico como es el de las relaciones internacionales, el poder militar es el último elemento negociador. Un estado puede tener la cultura, el arte, la filosofía, el brillo y toda la gloria del mundo, pero todo es inútil si el país no tiene un ejército poderoso para defenderse. De todos los tipos de poder militar, el ejército es sin duda el más importante por el simple hecho de que las personas viven en la tierra y lo más probable es que continúen haciéndolo en el futuro. Y por eso esta vez te presento a los ejércitos más poderosos en la historia. Ejército persa. La gran extensión del imperio persa en la primera mitad del primer milenio ofreció una diversidad cultural que se reflejó en su ejército, como la flota fenicia, puesta a disposición del imperio, conquistadores de Mesopotamia, Siria, Egipto, entre otros territorios, contaban con la guardia personal del rey, los 10.000 inmortales. Ejército ateniense. El ejército ateniense estaba compuesto en tierra por los hippies, la caballería y los hoplitas, los cuales granjearon su leyenda tras la batalla de Maratón, venciendo al ejército persa de Darío pero su arma más letal fue su gran flota que les convirtió en dueños indiscutibles del mar. Ejército espartano. Separados de sus madres a los 7 años, sometidos a duras pruebas. Hasta los 20 años, educados en artes y disciplinados en la guerra, esa era la ley de Esparta. Para conseguir ser espartita, ciudadano de pleno derecho, el hombre debía someterse a la educación estipulada por el Estado y la mujer mantenerse sana, cuidando su alimentación y su físico, para engendrar hijos saludables, además para conseguir ser ciudadano en pleno derecho, se debía ser de padre y madre espartanos. Esta educación convertía a cualquier soldado espartano en una auténtica máquina de guerra. Ejército macedonio. No podía faltar en esta lista el ejército que comandó Alejandro Magno. De 10 años, un ejército en constante expedición, compuesto por su caballería y su falange macedónica, la infantería provista de sarisa, lanzas de 3 a 7 metros de ejército cartaginés. Cartago fue uno de los enemigos más conocidos de Roma, llegando a poner en serios aprietos a la República. Con una flota importante, pero lo más importante aún fue la intimidación que ejercían a sus enemigos. Algunos podían usar grandes caballos para ello, incluso usaron elefantes. Imperio Romano. El famoso ejército romano conquistó al mundo occidental en un período de unos pocos cientos de años. La ventaja del ejército romano fue su tenacidad, su capacidad de volver al combate una y otra vez incluso de cara a una derrota inminente. Los romanos lo mostraron durante las guerras púnicas, cuando a pesar de la falta del conocimiento del enemigo y escasos recursos, fueron capaces de derrotar a los cartagineses, primero esperándolos y luego utilizando la táctica de la sorpresa, desembarcando un ejército en el propio Cartago. El ejército romano dio a sus soldados muchos incentivos para luchar por su ejército con vigor y determinación. A los soldados pobres, la victoria en la guerra les significaba donaciones de tierras. Para los terratenientes, significaba la protección de sus posesiones y también obtener riqueza adicional. Para el Estado romano como un todo, la victoria le significaba preservar la seguridad de Roma. Todas estas iniciativas estimulaban a los soldados romanos a luchar con más fervor, y en ello la moral era un ingrediente muy importante en el desempeño de sus ejércitos. Además era también importante el uso de formaciones de múltiples líneas, las que, entre sus muchas ventajas, el ejército romano reemplazaba tropas de primera línea durante la batalla, haciendo que soldados romanos frescos se enfrentaran a enemigos agotados. El ejército romano, a menudo tenía brillantes generales, también utilizaba la movilidad para generar ventajas ofensivas, especialmente contra enemigos que solían tener una mentalidad defensiva. Como resultado, en un lapso de aproximadamente 3 siglos, Roma se expandió de ser una potencia regional peninsular a ser dueña y señora de todo el mar Mediterráneo y las tierras que lo rodean. Las legiones romanas, las divisiones del ejército romano que estaban formadas por
Soldados profesionales que servían durante 25 años, estaban bien entrenadas y bien armadas. Con hierro y estaban desplegadas en lugares estratégicos en todo el imperio, manteniendo al imperio unido y a los enemigos a raya. El ejército romano, a pesar de algunos reveses, no tenía realmente competidores con igualdad de fuerza en cualquier lugar de sus fronteras. Ejército mongol. Los mongoles, que sumaban a lo más 1 millón de hombres cuando comenzaron sus conquistas en el año 1206, lograron conquistar y subyugar a la mayoría de los pueblos de Eurasia, en el lapso de 100 años, derrotando a los ejércitos y naciones que tenían decenas o incluso centenas de veces más hombres que los mongoles. Los mongoles eran básicamente una fuerza imparable que aparentemente surgió de la nada para dominar el Medio Oriente, China y Rusia. El éxito de los mongoles se forjó con las muchas estrategias y tácticas empleadas por Gengis Khan, fundador del Imperio Mongol. Lo más importante fue la movilidad de los mongoles y su resistencia. Para comenzar, la forma de vida nómada de los mongoles les permitió mover grandes ejércitos a través de distancias increíbles en tiempos cortos. Los mongoles podían vivir de sus rebaños o la sangre de sus caballos. De hecho, la movilidad de los mongoles fue realzada por su fuerte dependencia en los caballos. Cada uno de los jinetes mongoles mantenía 3 o 4 caballos para tener reemplazos frescos. La caballería, que utilizaba arcos, podía disparar mientras cabalgaban, obteniendo ventajas sobre la infantería durante los combates. La movilidad generada por los caballos, así como su estricta disciplina, le permitieron a los mongoles utilizar tácticas innovadoras, incluyendo ataques sorpresivos y una forma primitiva de ataque relámpago. Los mongoles también se apoyaron mucho en el terror, infligiendo deliberadamente grandes daños, dolor y bajas en sus enemigos derrotados, para quebrar la moral de sus futuros adversarios. Ejército otomano. El ejército otomano conquistó la mayor parte de Oriente, los Balcanes y África del Norte durante su apogeo. Casi siempre logró abrumar a sus vecinos cristianos y musulmanes. Conquistó una de las ciudades más fortificadas del mundo, Constantinopla, en 1453. Durante 500 años, fue esencialmente el único jugador en una región que anteriormente estuvo conformada por decenas de estados hasta el siglo XIX, logrados mantener la supremacía sobre todos sus vecinos. ¿Cómo logró esto el ejército otomano? El ejército otomano comenzó a hacer buen uso de los cañones y mosquetes frente a sus enemigos, muchos de los cuales todavía luchaban con armas medievales. Esto le dio una ventaja decisiva mientras era un joven imperio. El cañón fue llevado a Constantinopla y derrotó a los persas y los mamelucos de Egipto. Una de las principales ventajas de los otomanos fue el uso de unidades especiales, de infantería de élite llamados genízaros. Los genízaros fueron entrenados desde jóvenes para ser soldados y eran muy leales y eficaces en el campo de batalla. Ejército alemán nazi. Después del prolongado estancamiento de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Alemania, la Wehrmacht, conmocionó a Europa y el mundo invadiendo la mayor parte de Europa central y occidental en cuestión de meses. En un momento, las fuerzas alemanas incluso parecían estar a punto de conquistar la enorme Unión Soviética. El ejército alemán fue capaz de lograr estas enormes hazañas por medio de la Blitzkrieg, un innovador concepto que, utilizando nuevas tecnologías en armamento y comunicaciones, combinaba la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas con una terrible eficacia. En concreto, las unidades de infantería acorazada y mecanizada con la ayuda del apoyo aéreo cercano fueron capaces de perforar las líneas enemigas y rodear a las fuerzas de defensa. En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de oposición mencionadas quedaban a menudo tan sorprendidas y abrumadas que apenas podía oponer solo una mínima resistencia. La ejecución de los ataques relámpagos requiere fuerzas altamente eficientes y capaces, que Berlín las tenía en cantidad. Como el historiador Andrew Robbins ha observado, soldado por soldado, los soldados alemanes y sus generales superaron a los británicos, estadounidenses y rusos tanto ofensivamente como defensivamente por un factor muy significativo prácticamente a todo lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la
Ideología nacionalsocialista y liderazgo melómano obstaculizaron los esfuerzos de guerra. De la Wehrmacht fue en última instancia la insuficiencia de recursos y de reemplazos lo que derribó a Alemania. Ejército soviético. El ejército soviético, conocido como Ejército Rojo antes de 1946, más que cualquier otro ejército, fue responsable de revertir la marea de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la batalla de Stalingrado, que terminó con la rendición de todo el Sexto Ejército, casi universalmente se cita como el punto de inflexión del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. La victoria de la Unión Soviética en la guerra y su capacidad para amenazar al resto de Europa durante las siguientes 4 décadas, tenía poco que ver con una tecnología superior, aparte de las armas nucleares, o el genio militar. De hecho, el liderazgo militar de Stalin era absolutamente desastroso, demostrado especialmente a comienzos de la Segunda Guerra Mundial después de haber purgado a muchos de los comandantes más capaces en los años previos a ella. Más bien, el ejército soviético fue un gigante militar casi en su totalidad gracias a su enorme tamaño, medido en términos de recursos industriales, población y territorio. Como Richard Evans, el historiador preeminente de la Alemania nacionalsocialista explicó, de acuerdo a los propios estimados de la Unión Soviética, las pérdidas del Ejército Rojo en la guerra totalizaron más de 11 millones de soldados muertos, más de 100.000 aviones, más de 300.000 piezas de artillería y casi 100.000 tanques y camiones autopropulsados. Otras autoridades han estimado las pérdidas mucho mayores, poniéndolas de hecho en cifras tan altas como la de 26 millones de soldados muertos. Sin duda, hubo momentos de genio militar, principalmente cuando Stalin empoderó a sus pocos comandantes capaces y a una tecnología prometedora, en particular el tanque T-34. Sin embargo, estos no fueron los factores decisivos en el éxito de la Unión Soviética, como lo fueron sus enormes sacrificios a lo largo de la batalla de Berlín. Con la excepción de las armas nucleares, el ejército soviético de la Guerra Fría no fue muy diferente con respecto a sus adversarios. Mientras que la OTAN llevó a cabo gran parte de las ventajas tecnológicas durante el enfrentamiento de 4 décadas, la Unión Soviética disfrutó de enormes ventajas numéricas en muchos aspectos, principalmente el elemento humano. Como resultado, en caso de que hubiera ocurrido un conflicto bélico en Europa, Estados Unidos y la OTAN tenían planeado utilizar muy temprano el armamento nuclear. Ejército de Estados Unidos. Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos evitó mantener un gran ejército permanentemente. Esto fue por diseño, mientras que la Constitución de Estados Unidos delega en el Congreso el proporcionar y mantener una marina de guerra. Solo le da el poder al Congreso mantener y sostener sus ejércitos, según sea necesario. Estados Unidos fue fiel a este modelo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, creando grandes ejércitos durante la guerra, pero rápidamente los desmontaba después. Aún así, el ejército de Estados Unidos desde el inicio del siglo XX fue muy eficaz, especialmente en la batalla contra otras naciones. Fue la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial que ayudó a inclinar el equilibrio de poder a favor de los aliados. Estados Unidos también demolió al ejército de Saddam Hussein en Kuwait en 1991 y en Irak en 2003. Más elocuentemente, Estados Unidos es la única potencia en la historia capaz de desplegar enormes cantidades de fuerza militar, incluyendo el poder terrestre, de una manera rápida y eficaz. Esto pone de relieve uno de los principales factores en el éxito del ejército de Estados Unidos. Es decir, aunque no tan grande numéricamente como en países como la Unión Soviética, el ejército de Estados Unidos es una fuerza de combate altamente capacitada, con superior tecnología de funcionamiento. Cuenta también con el apoyo de la mayor fuerza naval y fuerza aérea que el mundo ha conocido. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya